dilema de tus labios, de tu fiebre, del crepúsculo intenso, de la saliva tibia en que perece el aire su sepulcro. Yo quisiera comprender lo diurno, ese crepitar que se aleja sin olvido, ser el momento en que despiertan las acacias de su espuma dormida por los siglos, de cuando fue polvo su cuerpo, de cuando fue estrella, vagina, dolor, campana, gemido, agua de montaña, ansias, polvo. Sí, estamos yendo a un lugar que me parece que yo lo estoy viendo hace años. Somos un país, antes si bien éramos un país generador de materia prima, ahora somos un país enteramente consumista. No le veo otra explicación a esto. Es la cultura del consumo, justamente, es esa la que impera hoy en día. Te venden de todo y vos decís, necesitas un celular. Yo, en mi caso, ¿no? Hablo por mí. Me pregunto, no, y mismo hay gente que te lo va como, dale el WhatsApp porque esto, no, tengo otros sistemas para comunicarme y no quiero estar atado, porque yo veo a la gente que está con el celular y es un tema, ¿viste? Tenés como que tenés un hijo aparte, ¿no? Y digo, ¿es necesario tanto? Bueno, la cultura del consumo es esto, ¿no? Genera que ese celular no solamente sea una herramienta de comunicación, sino hasta una herramienta de seducción. Fíjate que el mejor celular atrae miradas del sexo opuesto, si querés. Sí, y si lo ves con un poquito más de frialdad, es una forma de control. Ah, sí. La otra vez me invitaron a presentar el libro Bahía Blanca, ¿viste? Me invitó una compañera. ¿Qué libro? Un libro de poemas que se llama Tierra Viva. ¿El último tuyo? Sí, me invitaron allá. Y esta compañera, que es Tata, que es del SUTEBA Bahía Blanca, docente, maestra, estuvo involucrada en lo que fue el escape, no involucrada de manera, digamos, responsable, sino al contrario, ¿no? Tratando de pelear contra esto. En Bahía Blanca hay una cosa que se llama el Ingeniero White. Ingeniero White es un lugar que está cerca del mar, y dentro de Ingeniero White, donde estaba hace mucho tiempo la Junta Nacional de Granos, que le pusieron una bomba para que no funcionara más, ahora tienen el polo petroquímico. El polo petroquímico tuvo hace 2 años atrás un escape de cloro. Ese escape de cloro, por suerte, el viento, en vez de ir para el lado del pueblo, fue para el lado del mar. Si ese escape de cloro iba para el lado del pueblo, estaríamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una muerte masiva de gente. Entonces, no es solamente que este sistema capitalista imperialista mata silenciosamente, sino que nos pone en peligro de explosiones, nos pone en peligro que nosotros no tenemos por qué vivir esos peligros. No. Entonces ellos hablan ahora de que quieren ciudades resilientes, ciudades inteligentes, ciudades que, bueno, si a ustedes les llega a pasar algo, un escape, una cosa, tienen que ser capaces de volver a restituir su equilibrio. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros venimos a invertir. Bueno, si nos pasa algo, bueno, ustedes, ¿no? El Estado tiene, junto con la población, tienen que ser capaces de restituir esta situación. Entonces le dicen ciudades inteligentes, resilientes. Esto están hablando allá los grandes empresarios, los que piensan todo esto, ¿no? Bueno, ese es el lugar que nos están dando. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de aguantar la falta de responsabilidad de ellos, ¿no? Es decir, que hoy las empresas no están dentro del Estado, dirigen el Estado. Sí. Tengo un profesor que respeto mucho de economía y que dijo eso, el mercado es el padre del Estado. Y es una frase que
primero como de entrada te golpea fuerte, pues, menos si no estás como apto para recibir esa información tan bruta, y después lo vas discerniendo la frase y dices, es verdad. Es verdad. Sí, vos ves los documentos, por ejemplo, de Intendencia Bahía Blanca, y esta Intendencia Bahía Blanca, y al lado está Adobe, o DAP, no sé, firman los dos el mismo documento. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo son socios, que vos no estás, claro, pero son socios 50-50. Sí. No sos un socio al que vos podés de alguna manera, digamos, pactar de igual a igual. No. Sos un socio, ¿no? Que es parte, digamos, del poder. Claro. Diseña con vos, es decir, te pone él la política a vos, ¿no? Entonces me parece que en esta etapa, bueno, evidentemente nosotros tenemos un presidente que es el presidente del G20. Sí. No es cualquiera en este momento. Bueno, presidente del G20. Ahora viene la cumbre acá, de la OMC, ¿no? Como te decía hace un ratito, los policías de la provincia de Buenos Aires están yendo a ser entrenados a Israel. Está comprando armas a Israel, ¿no? Entonces digo, ¿para qué? Tristísimo. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia del conflicto, de los conflictos que los mismos negocios del poder hacen sobre la gente? Y bueno, la fábrica de armas, la industria del arma. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años, y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte de El Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra, su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Tu carrera poética, o al menos esta parte de tu carrera poética, la última, tiene mucho que ver con estas cuestiones de las luchas sociales, ¿no?
de los pueblos. Y le dedicaste el libro a alguien especial. Bueno, eso estábamos hablando de esta mujer, Berta Cáceres. Bueno, ella, Berta, era parte de un pueblo que se llama el pueblo lenca. Y yo creo que hay como un concepto, o hay, digamos, dentro del aporte que han hecho las mujeres de los pueblos originarios a los feminismos o a las luchas políticas, que es la idea del cuerpo territorio. Entonces, como ellas no han separado nunca, o mucho menos, digamos, que nosotros, la naturaleza del cuerpo, de la vida cultural, porque no tienen esta, digamos, este concepto por ahí más científico, ¿no? De que acá está el sujeto y acá ya está el objeto y que nos diferenciamos y qué sé yo, ¿no? Por esta cosa de la utilización de la naturaleza en una mercancía, en una cultura, ¿no? Esta cuestión de la propiedad de las cosas. Entonces, ellas hablan de cuerpo-territorio, ¿no? Entonces dicen, bueno, como el cuerpo es parte de la naturaleza, el cuerpo es la naturaleza, no se puede separar la lucha por un río, la lucha por un derecho perdido, de una lucha política, ¿no? Entonces hablan del cuerpo territorio, la lucha de las mujeres por ejercer su libertad, o por ejercer su libertad de pensamiento, su desarrollo, ¿no? Es decir, todo lo que cada una de las culturas, porque somos distintas culturas, tenga necesidad de recuperar, ¿no? Porque bueno, no podemos decir que en América Latina o que en Avia Yala todos lo mismo. Tienen sistemas distintos culturales, por lo tanto todos vamos a estar afectados, eso desde ya, sí, pero de manera distinta. Entonces cada grupo sabrá con libertad qué es lo que necesita. ¿Sí? No hay una fórmula. En ese sentido lo que critican es el eurocentrismo, ¿no? Tanto las formas, las recetas europeas, tanto para la lucha política como para las luchas que tienen que ver con los feminismos. Bueno, considerando también los aportes de las mujeres afro. Claro. Pero bueno, este concepto del cuerpo-territorio, que ya te digo, tanto se defiende el cuerpo desde un lugar de no violencia, como creo que Ni Una Menos lo hace, ¿no? Y muchos otros se han replicado esta idea. Ellos la ligan también al cuerpo de la tierra. Entonces, esta compañera Berta, era una líder que defendía el río de una hidroeléctrica, una empresa transnacional que quería poner una hidroeléctrica. Ellos tienen una idea como sagrada del río, ¿no? Entonces, bueno, ella defiende con un fundamento no solamente económico y estatal, sino también con un fundamento cultural, espiritual, mucho más profundo. Y bueno, y le dan un premio muy importante, de reconocimiento muy importante, y al tiempo la asesinan. Entonces me parece que en ese punto, bueno, creo que es un norte, no solamente que tiene que hacerse justicia por alguien, que me parece que recuperar la justicia es empezar a recuperar un poco el orden verdadero de las cosas, porque no puede haber paz, ni puede haber libertad, ni puede haber nada si no hay una justicia primero, y después recuperar como estos valores o esta filosofía o estas formas que tienen que ver con otro tipo de vínculo, ¿no? Y cortar con el vínculo que impone el capital, ¿no? Que obviamente no lo vamos a hacer
hasta que no seamos capaces de, bueno, de cortar, de decir, bueno, basta, esto no, de poner un límite, cosa que va a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos desde... Y que me parece que poniendo ese límite, que hasta me parece que es personal, cuando vos decís, bueno, yo no quiero, ¿no?, que el celular me invada, pero porque yo sé, digamos, el litio, por ejemplo. Claro, sí, ¿No? sí. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Porque Entonces, también está el trabajo esclavo que está detrás del celular, no nos olvidemos de eso. la extracción del litio. Sí, sí. Bueno, y todo lo que implica, ¿no?, las zonas sacrificadas de cuerpos, territorios a lo largo del mundo. Sí, claro. India, México con las maquilas, Ajá. y así, ¿no? Entonces, en esa Nos salimos conciencia, pueblo africano. el pueblo africano, el pueblo palestino, Sí. Libia, qué sé yo. Porque están las explotaciones de diferentes partes, diferentes, o sea, la explotación de la tierra y del cuerpo, ¿no? Lo que está diciendo vos. Y después las economías, Claro, la trata. la trata, totalmente. La trata, que en realidad, ¿qué es? En realidad la Haces- trata no es hacen más un- que una forma de esclavitud. Sí, hacen un celular por 2 mangos y vos te lo venden a 4, 5 lucas, 6 lucas, 6.000 pesos. Y esos son parte, sí, sí, es parte también de una resistencia, pero... Entonces, ¿dónde va a estar El lo problema es que lo pueblo? hago yo solo, ponele. Entonces como que no tiene mucho O sentido. sea, Ahí. sí tiene sentido. Porque uno tiene que ser responsable de la vida de uno. ¿Cómo no va a tener sentido? No, me refiero a que estaría bueno que esto que decís vos, que por ahí la gente no lo sabe, se empiece a saber. Claro, es un trabajo muy de fondo, justamente hablando de esta desculturización o de la cuestión de el país como materia prima que éramos antes y que ahora somos materia prima pero para consumo. Entonces decís, ¿y dónde está la lucha? ¿Dónde está, no la lucha, sino el cambio? Bueno, justamente hay que buscar... Lo que pasa es que a estos muchachos les sobramos. O sea, Sí, no es que solamente bueno, consumir. sí, Hay sí, una sí. parte que les sobra. Entonces es todavía más terrible. Pues si vos decís, bueno, Terrible me como dejan lo sin dijiste, trabajo, pero pero no me joden. No. Porque además está el hostigamiento, digamos, hay un montón de cosas, la violencia, hay un montón de cosas, digamos, en donde vos le sobrás. Sí. O sea, si vos existís o no, no me importa, dijo Michetti, ¿cómo es que dijo la última vez? La droga afecta a los ricos y a la gente normal. Por los pobres, ¿no? Es decir, pobres y a la gente, y a la, perdón, a los ricos, ¿cómo dijo a los ricos? ¿Cómo dijo a los ricos? No me acuerdo, pero dijo algo muy terrible y la verdad que no, lo borré de mi memoria. No, que no lo borré. Así te lo digo. A los ricos, sí, a la gente normal. Sí, porque creo que dijo sí. una Como- cosa sí, así. hizo una diferencia, como crónica con el famoso cartel rojo. Murieron 3 argentinos. Sí, Hizo una diferencia. Hizo Los una pobres. diferencia. No, dijo murieron 3, puntualmente dijo murieron 3 personas Sí. y un extranjero. Y Eso es un un medio de boliviano, comunicación, bueno. sí. Eso es un medio de comunicación. No Bueno, seas medio- tan. son muy sinceros ellos. Yo creo que son. Hay cierta. No sé si sinceridad, pero puede haber habido un. entre muchas comillas, una ignorancia por ahí. Yo creo que ellos piensan eso. De crónica no lo sé. La verdad que crónica. No sé. Para mí no, pero bueno, son cuestiones que sí te dejan pensando decir, pero te dijiste, no podés decir eso. Sí pueden Sí, decirlo. sí, evidentemente porque- la pueden hacer, porque porque la placa es totalmente un clásico. el racismo que Sí. tienen no lo ocultan. Son eso. Entonces, hay una parte de la población que le sobra, Sí. porque no les sirve. Entonces, acá los únicos intereses que importan son los de ellos, punto. Todo lo demás, y bueno, no, los jubilados, y bueno, no, tenemos que recortar. Son muchos. Los docentes, bueno, no, tienen que ganar menos. ¿Para qué le van a enseñar a la gente? No, que paguen. Total, algo tienen, ¿no? ¿Tienen un plan? Bueno, que saquen una parte de ese plan, se paguen la salud. ¿Por qué la salud tiene que ser gratis? Yo les doy, como que dijo el otro día, yo les voy a dar el privilegio de que nadie les regale nada.
tanto dijeron, ¿no? Que estos vagos, que Claro, no sé qué, que claro, le daban sí, y sí, sí. bueno. Bueno, ahí Yo está. tengo razón, yo cumplo lo que usted me Es dice. el gobierno que quería, Claro, aparentemente. y bueno, Alto. Ah, bueno, pero qué ahí está. desagradable. Pero volviendo al tema de la poesía, ¿no? Yo le digo, la poesía, ¿de dónde nace? Bueno, la poesía que de alguna manera necesitamos y tiene que nacer por lo menos de un lugar que sea justo, o sea, sí, ético por lo menos. ¿Para vos la poesía es resistencia en un punto? Para mí Al menos la que la haces vos. poesía tiene que ser algo ético. O sea, si la persona es una persona que no tiene ética, que su vida no la ha hecho, digamos, con ética, con una conducta, ¿y qué puede salir de esa persona? Momentos, bueno, pero una obra, porque una cosa es un momento, Claro. pero acá lo que estamos hablando es de una obra, no de un momento. Bueno, sí, yo en un momento lloro, grito, qué sé yo, Sí, y sí, me sí. pongo, ¿no? Ay, Sí, pero estamos hablando de una obra. Entonces, a mí me parece eso, me parece que el tema no es el escrito, el tema es cómo la persona vive, y de ahí nace lo que siente, lo que piensa, ¿no? es como mantener un discurso. Cómo vive. Es como mantener, o sea, con Tiene que ser algo espontáneo. Claro, pero con el discurso que vos tenés, lo trasladás a la obra. Yo lo que te digo es que tiene que ser algo espontáneo. Ujú. La poesía es algo espontáneo. No es algo que se tenga que buscar, es algo que nace. Ahora, ¿en qué cuerpos o en qué mentes o en qué sensibilidades van a nacer? Bueno, van a nacer en sensibilidades que, me parece a mí, que tengan por lo menos un sentimiento no corrupto frente a otra persona, ¿no? O sea, un sentimiento que tiene que ver con cuidar a los demás, con si ves algo que no corresponde, bueno, no callarte la boca. Si estás viendo, tenés que educar, en el caso de que te toque ser una persona que tenga una responsabilidad, todo nos toca porque casi todos tenemos hijos. Bueno, tratar de hacerlo con la mejor forma posible. Me parece que la poesía tiene que nacer de ese lugar. ¿De qué lugar van a nacer entonces? ¿Del sufrimiento? ¿De qué lugar van a nacer? No, tiene que nacer de un lugar, digamos, de que tenga que ver más con el amor que con la muerte. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si no estamos haciendo nada nuevo, nuevo entre comillas. Sí, sí, sí. Estamos en la misma reproducción de toda esta corrupción, de toda esta mentira, de todo este engaño. Y nunca vamos a tener una vida digna como nos merecemos tener, que tiene que ver con disfrutar de las relaciones con las demás personas, que tiene que ver con relacionarnos con la naturaleza de una manera que tenga con el respeto, con el placer, con el tener capacidad de la belleza. O sea, porque si no, ¿qué es la poesía? ¿Una palabra? No, eso no es la poesía no es una palabra. La poesía es una manera de sentir, de pensar, de vivir. No porque sea una persona extraordinaria que le creció otro ojo en el medio o otra oreja, no. Sino que es algo, digamos, que nace de una vida, uso la palabra normal, pero no es normal. Una vida... Con ciertos parámetros de ética, como dijiste vos recién, ¿no? Que pueda ser capaz de gozar la vida, no de sufrir y de resistir todo el tiempo, sino que sea capaz de valorar, de valorar la vida y también valorar la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Entonces, no ocultar ninguna zona de la realidad de la vida, no ocultarla, como ahora que la muerte, cada vez a los viejos los meten en los geriátricos, casi no velan a las personas. Ah, ¿viste? Es un tema ese, ¿eh? Sí, ya lo estaba hablando el otro día con... Sí. Al muerto no se lo contempla. Muy extraño, sí. A la vejez
se le parece como una cosa que es repugnante. Una vorágine, ¿no? Una vorágine de, bueno, ya está, pasó, listo, vamos a otra cosa, seguimos Claro. viviendo. Claro. El duelo que hago, me pasó personalmente, ¿no? Digo, y me pasó terrible porque me pasó a mí solo. Quedé, sí, pero ya está. Era eso, era ese momento de nada, porque y después, bueno, el duelo se me interpretó de una forma muy rara en la vida cotidiana, porque explotó de otra manera, que no, justamente yo no tuve la capacidad para hacerlo explotar en el momento, o por ahí no se dio en el momento, no me di cuenta, y sucedió algo terrible, ¿entendés? En mi vida personal. Y justamente digo eso, lo que decís vos, todo lo rápido. Claro, La persona se veló en 3 minutos. No, porque el punto acá porque acá el punto está en que la vida no tiene valor. No, ¿viste? Entonces, si yo, como Estado, agarro a un chico de 6, 7 años, 8 años y lo meto preso, No, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo más valor de nada. Ujú. Entonces, ¿qué voy a respetar tu muerte? Claro, claro. Mi amor se derrame en el silencio cierto, agotado como un puma herido. El tiempo me consume. Nada existe fuera de mis venas, nada es distinto de la vida. Pienso en el latido, en el íntimo calor de la sangre. Dejo mi cuerpo quieto, todo está tan quieto, tan solo siento la saliva. El tiempo regresa como un animal a su silencio. Necesito comprender la distancia del cuerpo de mi madre para sentir sin miedo. El amor me pide poner la piel en la vida, nacer como una nervadura que brota. Anaí, bien, entonces la charla sobre la cultura y esto, o la desculturización, depende de cómo lo miremos, ¿no? O Interesante. la deshumanización. O la deshumanización, que lo que es peor. Sí, lo que es peor. Bueno, muchas gracias por No, de participar. nada. ¿Dónde pueden conseguir tus obras, la gente? Y bueno, ese es el otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del libro. Sí. El libro como objeto cultural, el libro como una creación que después se transforma en una mercancía o no. Yo creo que los que tenemos, digamos, la idea de que los libros, por lo menos los libros de poesía, no se tienen que transformar en mercancía. Que yo creo que escribir un libro de poesía no es un trabajo. Creo que la poesía es algo espontáneo, que nace y que uno tiene una necesidad de hacerlo porque lo siente y porque necesita ese tipo de vínculo con libertad, y esto es personal. Yo creo que no, que los libros de poesía no deben ser mercancías. Aunque uno a veces termina, digamos, sí, tiene cierto dinero que poner, ¿no? Pero a mí me parece que igual... Uno como autor, decís. Claro, Sí, bueno, sí, a mí me parece que es un acto, igual que es un acto colectivo. No hemos llegado quizás a tener... Algunos sí, existen algunas cooperativas Sí, hay. que, bueno, que no transforman el libro en mercancía, pero la mayoría termina, bueno, vendiéndolo, ¿no? Entonces, yo la verdad que me cuesta bastante, me resisto bastante a hacer ese paso, ¿no? De producir la venta. Y dentro de lo que puedo trato de no hacerlo. Porque me parece que algo tiene que quedar fuera del mercado, ¿no? Aunque sea en alguna parte, por supuesto que no todo, porque está el papel, porque está, ¿no? Pero bueno, los libros, la manera en que yo construyo estos libros siempre fue de manera colectiva. Y bueno, del primero saqué 1000 ejemplares, del primero 2 ediciones. En total, 1000 ejemplares en las 2 ediciones. Entre las 2 ediciones, 500 y Igual es 500. mucho. La segunda saqué 200, Ah, de las otras 200. Y de Tierra Viva creo que saqué 150. ¿cuánto? 150.
cuento. Llamativo que en vez de... Sí. Sí, sí. Tendría que haber sido al revés. Bueno, ¿no? pero fueron dos ediciones. Entonces, medio como que no hay libros. O sea, me parece que la poesía y la masividad no van. No, evidentemente no. No. Entonces, bueno, sería como un largo debate, ¿no? Sí. Pero yo creo que el libro de poesía tiene que ser un hecho colectivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Tierra Viva hubo una persona que tradujo al guaraní, otra persona que hizo la tapa, otra persona que lo encuadernó, otra persona que me hizo las correcciones, porque yo la verdad que a veces con mis propias cosas me cuesta. Entonces, otro que me ayudó a presentarlo, otro compañero, y así, ¿no? El que participó cantando, el que estuvo haciendo un volante. Entonces me parece que es un hecho colectivo. Y si nosotros perdemos el sentido del libro como algo que produce socialización, que produce cultura, que produce unión, que produce comunicación, que produce expresividad, que produce pensamiento, bueno, me parece que ya no estamos yendo hacia el lugar de la humanización, sino estamos yendo otra vez al lugar de la reproducción, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener esa ética, muy difícil mantener esa conducta, porque no depende de uno, sino depende de uno y del entorno, porque somos seres, ¿no?, que dependemos unos de otros. Social. Claro, en un vínculo de dependencia mutua y también ayuda mutua, Sí. ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, no sé, yo he tenido el privilegio de estar siempre con compañeros y con personas que han producido han producido saberes y prácticas diversas. Canto, pintura, mimo, teatro, no sé, panfletos, grafitis. En la última presentación cantó un tenor. Wow, qué lindo. Tenor acá en Matanza. Pero cuando presentamos la Secretaría de Cultura ¿Quién? A ver en si lo Dorrego, estaba en ¿Te medio de acordás quién es la el plaza. tenor? Disculpa la interrupción, no. En la plaza de Dorrego cantando el tenor. Qué lindo. Y vos decís, ¿no? Bueno, sí, es parte de la cultura Sí. popular, ¿no? Y otro compañero que por ahí toca música clásica, y al lado un compañero que toca tango, y al lado otro que te toca un bongó, ¿no? Y se arma un colectivo lindo, ¿no? Y una persona que te está recitando en guaraní, ¿me entendés? Entonces vos decís, qué riqueza que es cuando los pueblos pueden vivir y convivir e intercambiar sus conocimientos, sus pensamientos, ¿no? Sus bailes, etc. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Cómo viviríamos? Y bueno, viviríamos con una riqueza impresionante. Potenciada mal. Y sobre todo en Matanzas. Sí, sí. Sobre todo en Matanzas. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esta violencia que nos oprime, divide, ¿no? Que nos oprime. Divide y triunfa. Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Galpón 3 allá en Catán, me acuerdo de haber visto, por ejemplo, las danzas de la comunidad boliviana. Y haber visto las danzas de la botella, por ejemplo, en las comunidades de Paraguay, ¿no? De las guaraní. De haber escuchado el arpa al lado de otro compañero que tocaba el violín. Después estaba tomando Mozart. Y eso te lo estoy diciendo, esto fue en el año antes del 99, en la calle Florida. En la calle Florida estaba el que tocaba antes de que vinieran los perros y los desalojaran a todos, que estaban las estatuas vivientes. Sí, me ¿Te acuerdo. acordás? Sí. Bueno, en una misma calle vos veías las estatuas vivientes. Yo en ese momento bailaba en la calle. Estaba un violín
que tocaba música clásica, una arpa paraguaya, ¿no? Y después en una misma calle. Y después me acuerdo, claro, y después me acuerdo de unas chicas, unas nenitas, que tocaban el acordeón, que eran de Ucrania. Chiquititas que habían venido de allá, ¿no? Entonces, todo eso en una calle. O sea, mirá lo que es la cultura en este país, ¿no? En este territorio. Riquísimo. Y es de los pueblos, Sí, porque acá no totalmente. estamos hablando ni del Teatro Colón, No. De ni mercantil no estamos hablando de totalmente Estamos hablando de algo la que está en la calle. calle y te lo está transmitiendo en la calle y listo. estamos hablando de la calle. Está bien, hay una moneda. Ay, sí. De la Pero calle. no importa, es la calle. Entonces, ahí no vamos a decir que hay una comercialización. No. Ahí hay un sobrevivir. Entonces, bueno, y hay mucho también de amor y de dar. Por lo que se hace. Claro, hay mucho de De se eso que te le estás pone, refiriendo ¿no? vos, a lo que Claro. se hace. Hacer poesía, Sí. amo lo que hago y no me Y sale lo venderlo. doy. Claro, y lo doy y esa persona quizás a cambio, bueno, no sé, te tiene el caso de la calle, bueno, te tiene un billete o se pasa la gorra. La cantidad de centros culturales que hay en Matanza Nah, sí, nah. es tremendo. Y la cantidad de pibes jóvenes, 17, 16, 19 años, 20 años, 25 años, que hoy están haciendo teatro callejero o que están recuperando el circo, por ejemplo, otro fenómeno que yo estoy viendo en lo cultural, ¿no? Que se empezó a ver en la calle cuando, ¿no? Estaban con el fuego, Sí, qué sí, sé yo, y por ahí vos lo ves en los centros culturales como está acrobacia en tela, o ves que es parte del circo, ¿no? En un lugar en Catán, por ejemplo, se está enseñando acrobacia en tela. En Pompeya también hay otro centro cultural muy grande donde también se enseña circo. En otro lugar, digamos, hay un montón de lugares donde se enseña a hacer payasos, los famosos clown, Sí, qué sé yo. Sí, que es payaso, básicamente. básicamente, ¿no? Todos elementos del circo, ¿no? Entonces, ¿cómo el circo nunca terminó de morir? Solamente está como fragmentado como práctica cultural, ¿no? Bueno, después pensar el circo roda, qué sé yo, las cosas esas comerciales, no sé qué, bueno. Sí, pero el circo como El justamente circo como algo... como su forma de vivir, Claro, Pero forma de vida desde ese lado, ¿no? Del lado, bueno, gano guita laburando en el circo, no. Al revés, me parece que es inclusive, si lo pones en un punto es, hago porque me gusta, bueno, después viene, pero hago porque me gusta, básicamente porque me gusta hacer malabares. yo creo que hay una memoria popular, Ujú. ¿no? Que vuelve. Entonces, los bailes, la comida, ciertas vestimentas, la hospitalidad. La hospitalidad en muchos lugares no se ha perdido. En otros lugares sí. O sea, en otros lugares ya no hay una distancia entre las personas. Es todo, qué sé yo. No hay una cosa, ¿no? Sin que sea una cosa, la distancia, ¿no? Esa cosa burguesa en realidad produce más que una distancia un bloqueo entre la gente, ¿no? Pero me parece que hay muchas cosas que vuelven, están en algún lugar de la memoria de los pueblos, ¿no? Vuelven. Y el circo creo que es una de ellas. Eso es un fenómeno que yo veo, pibes jóvenes. Pues a decir porque la desocupación no, bueno, pará. Pero podría haber hecho otra cosa también. Sí, no venga con eso, no, totalmente. Sin embargo, surgió esto, ¿no? O los aros, eso que hacen con los aros, ¿no? Qué sé yo. Creo que hay que tener confianza en que nosotros nacimos ayer y que los pueblos tienen mucha más existencia, ¿no? Sí. Bueno, eso es una confianza que hay que tener, porque si no es muy difícil vivir, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poner la confianza? Bueno, hay que ponerla ahí. Por ejemplo, el grupo Misibamba, en Ciudad Evita, cómo están ellos recuperando, por ejemplo, las canciones de cuna que le cantaban las mujeres que las traían
en la época colonial las traían de África, las que sobrevivían, ¿no? Y las esclavizaban o las ponían en una situación de explotación muy grande, y lo primero que se hacían es que olviden su lenguaje y que adquieran el lenguaje del colono. Pero bueno, ellas seguían en las canciones de cuna, en las canciones que le cantaban a sus hijos y a sus hijas, practicando el lenguaje, las melodías, ¿no? Y estos compañeros de Misibamba la han grabado. Ahí Norberto Sirio, el antropólogo de la asociación, que tiene una cátedra libre en la Universidad de La Plata, bueno, lo puso en un libro que se llama Tomapachuca, ¿no? Cualquiera puede ver en internet. O sea, digamos, esto es de acceso. Hoy el pueblo tiene acceso a eso porque hay algún intelectual, porque hay algún investigador que colectivamente, no porque es un iluminado, sino porque es parte de un colectivo que tiene la voluntad y la conciencia de recuperar esa lengua, bueno, es capaz de grabarlo y de subirlo a la red, y también hacerlo en papel, ¿no? Claro. Como hecho colectivo. Entonces, ese intelectual es un intelectual que no es su voluntad, sino que es parte de un proceso social en donde a él lo que le toca es sintetizar solamente eso, que es una tarea muy importante, tanto y en cuanto sepa dónde pertenece. Claro, fundamental. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es el boicot que están haciendo, lo que se llama el BDS, el boicot que están haciendo los pueblos árabes, el pueblo de Palestina, a el boicot económico a Israel, el boicot económico, el boicot cultural y el boicot académico. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un grupo de gente que reconoces que están asesinándote, ¿y vas a bailar con esa persona? No, imposible. ¿Le vas a ir a escribir un libro para darle loas o para engrandecer en la maquinaria de su cultura o de su economía o de su educación? Bueno, algo está fallando ahí. Entonces, tanto falla para el que la produce como falla para el que no la boicotea. Claro. Entonces, me parece que ha llegado el momento de decir, bueno, a ver, muchachos, ¿quién es quién acá? Y ahí, bueno, me parece que tiene que haber un poquito también de valentía, ¿no? Un poquito, lo digo, un poquito también para decir, bueno, cambiemos, pero no cambiemos. No, en el buen sentido de la palabra. No cambiemos así, ¿no? Bueno, eso tiene que surgir de la gente en su reconocimiento, en su conciencia. Entonces, ¿quién es el trabajador, el que trabaja la cultura? El que trabaja la cultura es aquella persona, el verdadero trabajador de la cultura, el que puede diferenciar. ¿O no? Sí. Pero si no, ¿qué somos? Si somos bufones del rey. Eso no es una persona que trabaja la cultura. Eso es un bufón. O un mercenario. Sí, depende. Entonces, cuando tengamos claro eso, vamos a poder diferenciar como país qué es cultura y qué es imposición. O qué es reproducción. Qué sé yo, me parece que eso es un punto importante. Sí, importantísimo. Diferenciar. Diferenciar y comprometerse en la diferencia. Porque si no, todos los gatos son del mismo color. No, no son todos los gatos del mismo color. Hablando de cambiemos. De gatos. Muchas gracias, Rey. De nada. Muchas gracias.